Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a muchísimas personas con la boca abierta, literalmente. Cuando el 27 de diciembre de 2025 amaneció, pocos imaginaban la bomba mediática que estaba a punto de estallar. Sí, amigos, vamos a hablar de Serine y Atay. Si eres fanático de las celebridades turcas, de las historias que tejen los medios, o simplemente te encanta estar al día con los chismes más jugosos, quédate hasta el final porque esto te va a interesar muchísimo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este huracán de información, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo que ves por ahí abajo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayuda un montón y te aseguras de que no te pierdas nada de lo que cocinamos para ustedes. Bueno, vamos al grano. La noticia que explotó el 27 de diciembre de 2025 fue, sin lugar a dudas, la más impactante del año, o al menos de finales de año, en el mundo del espectáculo turco, y vaya que se ha resonado a nivel internacional. Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, dos de los nombres más grandes y admirados en la actuación turca, protagonistas de innumerables éxitos televisivos y cinematográficos, han protagonizado un giro en sus vidas personales que ha dejado a todos especulando. Seamos sinceros, para muchos ellos son la pareja de ensueño, o al menos, lo han sido en el imaginario colectivo por diversas razones. Sus carreras profesionales son meteóricas, sus talentos innegables, y su atractivo, bueno, eso es algo que no necesita presentación. Pero, ¿qué ha pasado exactamente para que esta noticia sea tan impactante? La información que comenzó a circular ese día de diciembre fue escasa al principio, como suele suceder con este tipo de primicias. Los primeros indicios apuntaban a un evento de suma importancia, algo que cambiaría para siempre la dinámica de su relación, o al menos, como el público la percibe. Y aquí es donde entra la especulación, la cual, seamos honestos, es el motor de muchas de estas noticias. ¿Se trataba de un compromiso? ¿Una boda secreta? ¿O quizás algo completamente inesperado que pondría fin a las especulaciones sobre su romance? Los rumores han rodeado a Serine y a Atay durante años. A menudo se les ha vinculado sentimentalmente con avistamientos aquí y allá, y con sutiles indicios en sus redes sociales que los fans más observadores no han dejado pasar. Pero siempre ha habido un velo de misterio, una discreción que, lejos de apagar la llama de la curiosidad, la ha avivado aún más. Lo que sí se hizo público, y esto es lo que realmente hizo temblar las redes sociales y los portales de noticias, es que el 27 de diciembre de 2025 hubo un anuncio oficial. O más bien, una confirmación, o una revelación, que validó muchas de las sospechas y a la vez abrió nuevas preguntas. El punto central de la noticia giraba en torno a un paso significativo en su relación. Si bien los detalles precisos en los primeros comunicados eran limitados, la magnitud de la implicación era innegable. Se hablaba de una decisión que tomaban juntos, una que afectaría su futuro de manera profunda. Y la forma en que se dio a conocer, de manera pública y sin previo aviso, fue lo que tomó a muchos por sorpresa. No fue un comunicado de prensa frío y distante, sino algo que se sintió más personal, más directo y por ende mucho más impactante. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, los nombres de Serine y Atay se convirtieron en tendencia mundial. Los fans, tanto los incondicionales como los curiosos, se volcaron a las plataformas digitales para expresar su asombro, su alegría, y sí, también alguna que otra decepción, dependiendo de las expectativas de cada uno. Los foros de discusión ardían con teorías, los comentarios en las noticias se multiplicaban, y los seguidores de ambos artistas analizaban cada detalle, cada palabra, cada posible pista. Es fascinante cómo la vida privada de estas figuras públicas puede generar tal nivel de interés y debate. Ahora, vamos a desgranar un poco más qué pudo haber sido este evento que paralizó a tantos. Si nos basamos en lo que se rumoreaba y en lo que finalmente se confirmó con esa fecha fatídica, podríamos estar hablando de uno de los siguientes escenarios, y en realidad, la verdad terminó por ser una combinación de ellos, o quizás algo completamente distinto que nadie vio venir. Por un lado, la posibilidad de un embarazo era una de las especulaciones más fuertes. Cuando una pareja tan consolidada y querida da un paso tan importante, la idea de un futuro bebé siempre está en el aire. La confirmación de un embarazo, por supuesto, sería una noticia monumental, una que eleva la relación a un nuevo nivel y abre un capítulo completamente nuevo en sus vidas y en la de sus seguidores.
Otra opción, igual de significativa, era la de un compromiso o incluso una boda. A menudo, las parejas de celebridades prefieren mantener estos eventos en la más estricta privacidad, rodeados de sus seres queridos más cercanos. Una boda sorpresa o un compromiso anunciado de forma inesperada, sin duda habría generado este nivel de conmoción. Imaginen la emoción de saber que dos de sus actores favoritos han decidido unir sus vidas para siempre. La noticia habría sido celebrada por miles, y los detalles, por escasos que fueran al principio, habrían sido analizados con lupa. Y luego está la posibilidad de un proyecto profesional conjunto de gran envergadura. Aunque la noticia se centra en su ámbito personal, a veces, un gran proyecto puede ir de la mano con un anuncio personal. Quizás estén planeando lanzar algo juntos, un emprendimiento, una colaboración artística que trascienda sus carreras individuales. Sin embargo, la forma en que se describió la noticia, como sorprendente y personal, inclina la balanza más hacia las decisiones de vida que hacia los proyectos profesionales. Lo que sí es cierto es que el 27 de diciembre de 2025, Serrini y Yaatai tomaron una decisión importante que decidieron compartir con el mundo. Esta decisión, sea cual sea el detalle concreto, consolidó aún más su vínculo y redefinió la percepción pública de su relación. La manera en que se presentó la información, más allá de los rumores, fue clave para entender la magnitud del impacto. No fue un simple tuit o una foto casual, sino un anuncio deliberado, una forma de comunicar algo trascendental. Este tipo de noticias nos recuerdan la fascinación que tenemos por las vidas de las celebridades. Vemos en ellos a personas que, a pesar de su fama y éxito, también atraviesan etapas importantes en sus relaciones, toman decisiones cruciales y construyen sus vidas, igual que nosotros. Y cuando estas decisiones son de tal calibre como las que aparentemente tomaron Serrini y Yaatai ese día, es natural que el interés del público se dispare. Más allá de la especulación y los detalles exactos, lo que queda claro es que la noticia de Serrini y Yaatai el 27 de diciembre de 2025 fue un evento que marcó el calendario del entretenimiento. Fue un recordatorio de que incluso en un mundo hiperconectado, todavía hay espacio para las sorpresas, para las emociones fuertes y para las historias que nos invitan a soñar, a especular y a celebrar los momentos importantes de la vida de quienes admiramos. La forma en que gestionaron la comunicación de esta noticia, priorizando la conexión con su público de una manera directa, fue un acierto que amplificó aún más su impacto. Así que, en resumen, el 27 de diciembre de 2025, Serrini y Sarikaya y Yaatai Ulusoy nos sorprendieron a todos con un anuncio que resonó en todo el mundo. Este evento, que generó un torbellino de especulaciones y reacciones, confirmó o reveló un paso significativo en su relación personal. Ya sea un compromiso, un embarazo, o alguna otra decisión trascendental, la noticia capturó la atención de millones y solidificó aún más su lugar en el corazón de sus seguidores y en la historia del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la impactante noticia de Serrini y Yaatai. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final del vídeo. Nos encanta tenerlos por aquí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido esta gran noticia? ¿Tenían alguna teoría previa? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.